me siento muy... Perdón, he oído... Ah, vale. Sí, grabando, Continuar. ¿vale? Vale, muy bien. Eso, que muchísimas gracias y no voy a perder tiempo con agradecimientos y cosas que ya se dan por hechas, así que te respondo a la pregunta. Es que llevo tanto tiempo interesado por estos temas, o sea, yo tengo muy poca autocensura, entonces estos son temas en los que hace unos años, ahora ya se habla más, se escribe más sobre ellos, pero hace unos años había muy pocas voces que hablaran de estas cosas, o bien eran voces muy posicionadas en uno de los bandos, ¿no? Entonces, yo que no tengo, como os digo, mucho sentido de la autocensura y mucha prudencia, empecé a escribir de esto en el periódico hace ya un montón de años, no sé, 5 o 6 años, no lo sé. Y empecé a escribir porque vi que no se hacía y comentarios de gente de la profesión del periodismo me decían que vaya valor había que tener para escribir de estas cosas, que no se atrevían, que te podías buscar un lío. Y como ya digo que no tengo ese gen de autopreservación, pues me puse con ello y para mi sorpresa, no tanto para mi sorpresa, para sorpresa de otros, pues vi que tampoco pasaba nada, que había mucha gente interesada en que se hablara de estos temas de los que entonces se hablaba menos que ahora, ¿no? Porque se preguntaba, Juan, mucha gente, si habías tenido algún momento, si habías sido víctima de alguna cacería de brujas, bueno, si llegas a esto un poco después de haber escarmentado de alguna forma. No, yo siempre repito que no, o sea, dado que yo he estudiado tantos linchamientos, tantas cancelaciones, tantas censuras graves que le han sucedido a gente por escribir libros, por hacer películas, por hacer monólogos, por hacer chistes, incluso por decir cosas en conversaciones de WhatsApp, en un grupo de padres de un colegio, cosas así. O sea, como he visto las consecuencias graves que puede tener esto en otros, lo que yo he tenido en todo caso han sido molestias, sitios en los que se me ha vetado para que no vaya, gente que no me dirige la palabra, pero creo que nada de esto es suficiente como para hacerse la víctima. Yo gozo de una libertad absoluta gracias al periódico, a los periódicos y los medios donde escribo y a las editoriales que me publican lo que doy. Entonces, de ninguna forma yo he sido víctima jamás de ninguna censura, más allá, ya digo, pues eso, de que en algún festival pues no quieran programarte o, en fin, cosas que te pueden pasar aunque no te metas en estos líos. Porque has aprendido, Juan, a vivir con este desafecto de algunos, bueno, no sé si de algunas personas o de algunos medios o de algunos ámbitos, ¿no? Que hablabas, tú hablas de ese narcisismo tribal, ¿no? De ese amor que necesitamos de la tribu. Tú has aprendido un poco a despegarte de eso, ¿no? Sí, pero aquí también entra mi autobiografía, que no es nada interesante y por eso no la pongo en el libro, pero aquí entra mi autobiografía, que es que yo desde siempre he tenido, digamos, dificultades para incluirme en los grupos. Desde el colegio he tendido a ser más, no solitario, pero sí de buscar las afinidades selectivas entre personas que me llamaran la atención individualmente, ¿no? Entonces, siempre he tenido una relación un poco ajena con los grupos. No me ha costado nada verme luego fuera de los grupitos, ¿no? Vivo del todo ajeno a los grupitos, no tengo una camarilla de aliados que me vaya a defender si un día monto un cirio y empieza la gente a insultarme, no me muevo en esos códigos, voy un poco por libre y creo que eso tiene un precio, que es que a veces te sientes solo, pero también tiene un premio evidentísimo, que es que puedes hablar con libertad. Entonces, le tengo tanto aprecio a mi libertad de pensamiento que a veces incluso cuando se me ha hecho algún tipo de sugerencia, de oferta, de cariñito por incluirme en un grupo, he salido siempre por patas. No, prefiero mantenerme al margen de lo gregario y esto tiene que ver con el pensamiento, pero tiene también con las decisiones que uno toma individualmente. Juan, si hay una pregunta que se ha repetido a lo largo de estas 3 semanas y casi como un mantra, son dos. Y yo te las voy a lanzar ahora porque creo que son un poquito el cogollo de este debate y antes de que nos quedemos sin tiempo. Uno es, todos sabemos ya cómo es la situación y la gente se preguntaba, ¿esto puede ir a peor o hacia dónde nos dirigimos? Y la segunda parte de esta pregunta es, ¿qué puede hacer uno desde el ámbito individual pues para luchar o un poquito para poner el freno de mano en esta situación?
Bueno, sobre hacia dónde va, antes era más difícil decir hacia dónde iba que ahora. Ahora quizá ya se ve un poco cuál es el horizonte. Cuando yo empecé a escribir de estas cosas, era la izquierda la que más provocaba estos movimientos de castigo, ritual, de persecución. No la izquierda en general, sino grupos con coartadas de izquierdas, ¿no? Hay que callar a esta persona porque defendemos los derechos humanos, generalizaciones de ese tipo, ¿no? Esto pasaba sobre todo en Estados Unidos y había empezado también a pasar en España, sobre todo con el movimiento feminista en aquel momento. Luego se fueron sumando otros movimientos. Pero de ese ambiente en el que la izquierda era en general más represiva, que era una cosa que se había dado la vuelta desde los tiempos del franquismo, etc. O sea, se hablaba mucho de cómo había cambiado la tortilla de helado. Ahora hemos ido hacia un lugar que es más, en cierta manera, más... estoy oyéndome a mí mismo. Sí. ¿Alguien tiene Estoy el micrófono? desactivar algo porque no sé de dónde viene, pero ya. Ahí Perdón. queda. Vale, Sí. ya está. Digo que ahora hemos ido hacia un proceso de guerra cultural, en el que también desde movimientos conservadores, reaccionarios, de lo que llamaríamos derechas, así un poco en general, también se están produciendo este tipo de castigos. Justo estos días conocíamos que Abogados Cristianos, ¿no?, que es uno de esos lobbies, había conseguido que un juez dictara medidas cautelares contra 32 libros de contenido gay y LGTB que han quitado una escuela, que querían quitar de unas escuelas de Castellón, ¿no? Es decir, hemos pasado de un momento en el que esta corrección política de la izquierda ocupaba el espacio de la censura y producía muchísimos casos, a otro en el que parece que estamos en una guerra donde los dos bandos, las partes más radicales de los dos bandos y más metidas en esta psicología de la cancelación, se atizan la una a la otra, ¿no? Y yo creo que estamos en una situación peor, porque antes, por lo menos, cuando se atacaba mucho desde un lado, en el otro podía haber cierta coartada de que se respetaba la libertad, pero lo que estamos viendo es que gente que respete realmente la libertad de expresión hay muy poco en los dos lados. O sea que es una postura extraña esta de decir, respeto que los que no piensen como yo también puedan expresarse y en los mismos canales que yo, ¿no? Entonces estamos en eso. ¿Cómo se puede revertir la otra pregunta? Individualmente. Yo lo que intento es, distingo entre la tolerancia y la transigencia. La tolerancia, como dice Zizek, es un concepto muy vacío y muy manoseado, esto de la tolerancia, ¿no? Porque, y de hecho, no tenemos por qué tolerar a los idiotas, no tenemos por qué tolerar a los intolerantes, no tenemos por qué tolerar a los que nos atacan, no tenemos por qué tolerar. Pero yo intento cultivar de manera individual la transigencia, que es distinta. Creo que la transigencia, al contrario de que la tolerancia, no implica paternalismo, no implica decir pobrecitos, yo que soy un ser superior los tolero porque no estoy en mi nube. No, la transigencia es aceptar la imperfección de los otros, aceptar que los otros pueden cabrearte, aceptar que los otros pueden ser indeseables, aceptarlo, verlo, no negarlo, pero decir, bueno, digamos que forma parte de la diversidad humana, ¿no? Y transigir con ello, es decir, no dejar que la pasión nos convierta a nosotros en inquisidores, porque yo tengo la teoría de que dentro de cada persona tolerante hay un inquisidor, ¿no? Y hay una lucha interna, todos tenemos deseos de hacer callar a veces a otro, y es la transigencia lo que yo he encontrado que me ayuda a echar el pie atrás y no participar de esta peligrosísima tormenta de censura en la que estamos metidos de alguna forma. Preguntaban, Juan, ¿me escuchas? Es que no sé por qué estáis aquí, sí, ¿no? Vale, perdón. Que tengo aquí un pequeño lío con... Un segundito. Es que no sé con qué... Ahora. Sí, porque escucho aquí un ruido y estaba aquí intentando... Creo que tú puedes, Juan, ¿verdad? Reactivarlo, Ahora, ¿no? Vale, sí, perdón. ya está activado. Preguntaban por aquí que cuál es el ámbito para ti, Juan, más hostil
que cuál es el ámbito en el que te has encontrado quizás más problemas o ves que ahora mismo es una fortaleza contra la que no se puede luchar. No entiendo bien la pregunta. Pregunta aquí Javier Francisco que si ha habido un ámbito en el que tú te hayas sentido especialmente, bueno, que hayas sido especialmente hostil en esto de la aceptación de otros, o con el que tú te hayas chocado y que sea una fortaleza en esto de la cultura de la cancelación y en Sí. esto de la corrección política. Si hay un ámbito en el que uno diga, con esto, con la Iglesia hemos topado. Mira, esa es una muy buena pregunta, una pregunta muy fina, porque nos lleva a abundar en lo que estaba diciendo antes. Por desgracia, cada vez son más los ámbitos y la razón es muy sencilla. Por ejemplo, Donald Trump ganó las elecciones por muchos motivos en 2016, pero uno de los motivos yo tengo claro, o sea, yo tengo la teoría y me parece bastante difícil de debatir, de discutir, que uno de los motivos por los que ganó Donald Trump era por la corrección política, porque en Estados Unidos llevan desde los años finales de los 80 con ese ambiente de represión del lenguaje en el que la élite habla de una manera, por resumir mucho, pues utiliza eufemismos continuamente, deja de hablar de ciertos temas, etcétera, y la gente de clase media, de clase popular, etcétera, habla de otros temas y habla en otros códigos. Entonces, cuando aparece Donald Trump, que es un magnate, que es la élite más absoluta, sin embargo, utiliza un lenguaje que la gente normal entiende como suyo, ¿no? Porque se está saltando la corrección política, ¿no? En ese momento, cuando Donald Trump irrumpe de esta manera, renovando el discurso y haciendo que la gente se sienta identificada, la gente empieza a pensar que este hombre que miente tanto está diciendo la verdad porque habla en el mismo código que los demás. Vale, ¿esto por qué lo digo? Esto lo digo porque desde el momento en que empieza ese choque entre lo que representaría la nueva derecha en Estados Unidos, nosotros aquí somos muy catetos y vamos importando todo lo que llega a Estados Unidos, ¿no? Entonces llega 5 años después, ¿no? Pero desde ese momento se multiplican los ambientes que se vuelven intratables. Y esto le pasa, yo sobre todo lo tengo hablado con amigos que son más bien de derechas, porque los de izquierdas ya notaban muchos esa presión de que en ambientes de izquierdas cada vez se podía hablar de menos cosas libremente. Pero en los últimos años, en España, empieza a notarlo también la gente de derecha, que hay ciertos temas que se han convertido como en tabú, que se han convertido en motivo para pelearse, para tener discusiones, ¿no? Claro, este es un efecto de la multiplicación de los ambientes que preguntaba este lector, intocables. Y la razón es muy sencilla, la razón es que si un lado está tirando de la cuerda, sin motivo, si un lado está tirando de la cuerda, el otro se siente tentado a tirar de la cuerda también, en la dirección contraria. Esto es lo que ha pasado en los Estados Unidos y es lo que está pasando aquí. Tenemos muchos ejemplos. Está el caso de Cataluña, donde se ve claramente. En España nunca hubo banderas de España en los balcones hasta que lo de Cataluña estalló en 2017, ¿no? Y mucha gente en España sintió como que tenía que tirar de la cuerda, porque si no se la llevaban los otros, ¿no? Entonces, como estamos en unos movimientos de tensión constante, que cada vez son más ámbitos en los que tenemos que elegir entre todo y nada, entre muerte o vida, entre, ¿no? Comunismo, libertad, es que está por todas partes, ¿no? Son como dilemas muy simples. Cada vez son más los ámbitos en los que se vuelve peligroso tener una opinión mínimamente fina y mínimamente propia, porque una opinión propia no necesariamente va a cumplir todos los requisitos que tiene tu bando, ¿no? Por eso yo siempre digo que en este mundo de la cultura de la cancelación uno acaba teniendo más miedo a los que piensan como él que a los que piensan distinto. Porque son esos los que te pueden castigar, expulsar, convertir en un hereje, a fin de cuentas. Completamente. Juan, te hago aquí dos preguntillas. Uno te pregunta que, bueno, ¿cuál es el eufemismo que odias? No sé si dice aquí si gente de color o, bueno, ¿cuál es el eufemismo que no soportas? Y dos, cuenta bueno, que relatas muchos casos en el libro, que si hay alguno que te haya tocado especialmente, que si hay alguno que te haya conmovido de una forma extraordinaria. Bueno, los eufemismos en general no me gustan, pero os diré por qué no me gustan. No me gustan porque son atajos para no pensar. Un eufemismo tiene la apariencia de ser un camino enrevesado. O sea, tú dices un eufemismo, parece que estás dando una vuelta
para no llegar directamente a algo que puede ser peligroso, ¿no? Entonces el eufemismo es como, hace como un movimiento envolvente para ir por otro camino que no sea problemático, ¿no? Vale. Eso es en apariencia, pero el eufemismo se acaba convirtiendo cuando se estandariza en una forma de no pensar. Hay un eufemismo histórico, que no es de estos de ahora de la corrección política, pero que es muy interesante. Este lo trataba en el libro anterior, en Arte de las Redes, que es el de lo que ahora se llama síndrome de estrés postraumático. Síndrome de estrés postraumático es un eufemismo absolutamente tremendo que tiene una función muy clara, que es crear un atajo al pensamiento para que el pensamiento no mire aquello que produce el mal, ¿no? Esto viene de una palabra que no era eufemística, el primer término con el que se refieren a lo que ahora se llama síndrome de estrés postraumático, fijaos qué cosa más larga, es shell shock en inglés, como lo que se llamaba en español neurosis de guerra. Era un tipo de dolencia psíquica que afectaba a los combatientes de la Primera Guerra Mundial. Ellos volvían de la Guerra Mundial, esto sobre todo los americanos, ¿no? En la corta participación, y sobre todo los británicos también, en la participación más larga en la Primera Guerra Mundial, y volvían del campo de batalla convertidos en pingajos, convertidos en seres que se habían cerrado como una concha por el horror que habían visto, ¿no? Y quedaban inválidos. Entonces, ahí los psicólogos, los psiquiatras acuñaron shell shock, que era la forma de llamar a este efecto que la guerra había tenido en los soldados, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, el shell shock siguió usándose, pero se acuñó otra expresión que suavizaba un poco y separaba el campo semántico de lo que podía ser el rostro de un soldado que volvía de la guerra traumatizado, ¿no? Empezó a llamarse fatiga de combate. Fatiga de combate ya sonaba mucho más suave que shell shock, ¿no? O sea, sonaba que neurosis de guerra. Sonaba como a, bueno, fatiga de combate, ya se le pasará, no tiene que descansar. En Vietnam, ya la siguiente guerra, ¿no? Corea-Vietnam, esta fatiga de combate se empezó a llamar de una forma que duró poco, pero otro eufemismo más, que era fatiga operacional. Quitaron el de combate y se llamaba fatiga operacional, que ya sonaba como algo que le puede pasar a tu coche directamente, ya no, fatiga operacional, ¿no? Mi coche tiene fatiga operacional, tendré que llevarlo al taller. Y ya finalmente se lleva al estrés postraumático. Síndrome de estrés postraumático ahora sirve para todo, sirve en las universidades anglosajonas, dicen que sufren este síndrome de estrés postraumático, por ejemplo, alumnos woke como muy concienciados con esta corrección política, que oyen ideas que no les gustan, ¿no? Entonces, fijaos cómo este eufemismo al que se llega durante varias guerras, ¿no? Acaba separando totalmente la dolencia de su causa. Y eso es lo que intentan los eufemismos continuamente, que no pensemos en las causas, ¿no? Me parece como el mejor ejemplo. Y como esto ha sido un poco largo, no recuerdo la otra pregunta de los... Sí, la otra pregunta, Juan, era si había habido, de todos esos casos que vas recopilando en el ensayo, si había uno que me hubiera... especialmente... Sí, en el nuevo, en la Casa del Ahorcado. Sí. Bueno, a mí el que me parece, supongo que estaréis muchos de acuerdo, y muchas es el de la Universidad de Evergreen, porque ahí es esa universidad donde está un día que al año que se van los blancos o sea, que se van los negros, los estudiantes negros, para que los blancos vean lo que es la ausencia, ¿no? Lo que sería otra vez tener las leyes de segregación, y un año deciden que va a ser al revés, que se tienen que ir los blancos, y no voluntaria, sino obligatoriamente, ¿no? Y hay un profesor que escribe un email bastante educado y bastante razonable, donde dice que esto no le parece buena idea, y la universidad se convierte, digamos, en el señor de las moscas. Se convierte como... A mí este caso me parece como especialmente espeluznante. Hay otros que son a los que dedico poco espacio, que a lo mejor son más llamativos, pero a mí este me parece muy importante, muy conmovedor también, no solo porque el profesor acaba expulsado de la universidad por ese email tan sumamente educado y afectuoso hacia las minorías,
sino porque vemos cómo toma el poder el débil. Como el estudiante, que en el ámbito de la universidad sería el débil, el que tiene que, digamos, aceptar la autoridad intelectual y de los profesores, ¿no? El que está allí pues, para aprender, etcétera, se convierte en una especie de proceso revolucionario rápido en el dictador de la universidad y durante, no sé si fueron semanas incluso, toman el poder y hay esa escena maravillosa en la que el decano les pide permiso para ir a orinar y le dicen que no puede, ¿no? Porque así va a sentir la opresión que han sentido los negros desde los tiempos de la esclavitud, ¿no? A mí me parece que ese caso es bastante sintomático, es muy exagerado, es muy llamativo, ¿no? Pero me parece bastante sintomático de cómo se invierten los papeles en nuestro tiempo, de cómo muchas veces el que tradicionalmente ha sido marginado, débil, etcétera, llega a una posición de poder de una manera un poco repentina y lo que instaura no es la libertad para todos, sino la venganza y una forma de dictadura. Bueno, los vídeos que lo estuvimos viendo en el Club de Lectura son, Juan, absolutamente aterradores y casi de ciencia ficción, porque uno no entiende nada y ve cómo los papeles están absolutamente casi repartidos de forma arbitraria, porque bueno, es aterrador. Sigo con la siguiente pregunta. Pregunta Rosana que ¿cuál es el límite entonces de la libertad de expresión? Es decir, para tenerlo claro, ¿dónde ponemos la valla de aquí sí y aquí no? Yo creo que esto estaba muy bien establecido antes. Ahora, desde que empezaron a entrar los delitos de odio y distintas ofensas en los códigos penales y civiles, no solo de España, sino de muchos otros países, cada vez son más los límites que unas ideologías intentan imponer a las otras, porque aquí no nos engañemos. O sea, cuando unos en España, por ejemplo, legislan para que cualquier ofensa a la religión o a las víctimas del terrorismo, por decir así, sea perseguida de una forma penal por el Estado, los otros lo que hacen es lo mismo, pero pues con las minorías, etcétera, ¿no? Siempre es un tira y afloja entre dos ideologías. Antes de todo este proceso, que como digo, vuelve a ser lo de tirar de la cuerda cada uno de un lado, estaba bastante claro que el límite de la libertad de expresión era la calumnia y la injuria. Y a mí ese me parece como el límite natural. Yo no puedo utilizar mi libertad de expresión para decir que Daniel Blanco prostituye niñas, cuando es mentira. Quiero decir, eso a Daniel Blanco le da el derecho totalmente legítimo de castigar el abuso que yo he hecho de la libertad de expresión, ¿no? En cuanto a cosas ofensivas que no implican mentir sobre otro, difamar a otro, etcétera, yo no pondría ningún límite. Y no lo pondría por una cuestión moral, creo que es mejor la libertad que la censura, sino por una cuestión pragmática. Aquello que se censura siempre acaba volviéndose atractivo. Siempre acaba volviéndose atractivo. De hecho, ahora las editoriales, cuando un libro ha sido polémico en Estados Unidos y lo traducen aquí, utilizan el reclamo de la censura para que se venda más. El libro que no quieren que leas. Ahora mismo me estoy leyendo un libro sobre los entresijos de Facebook y las perrerías que hace Mark Zuckerberg como empresario, sí, ¿no? Y es el libro que Facebook no quiere que leas. Claro. Es decir, aparte de la cuestión moral, de la dimensión moral, que es bastante larga de explicar, está la cuestión pragmática, es que la censura no ha servido para nada nunca. Mi escritor favorito, uno de mis escritores favoritos es Mikhail Bulgakov, que durante 40 años fue sistemáticamente censurado por la Unión Soviética, era como el demonio para ellos, no querían que sus obras vieran la luz y ya te digo, pues tengo toda su obra editada en español unos años después, ¿no? Es decir, ¿de qué sirve? Nunca ha servido de nada. Todos recordamos lo que dijo Galileo, pero nadie recuerda lo que dijo el inquisidor. Así que por una cuestión pragmática yo soy partidario de que los cafres, los insensibles, los ofensivos puedan expresarse, prefiero que lo hagan, a perseguirlos y que acaben convirtiéndose en mártires. Es que me parece contraproducente la persecución. Juan, uno de los temas que más nos sorprendió era, por ejemplo, el de esa escritora blanca que escribía algunas partes de su novela en primera persona como si fuera una mujer negra, ¿no? Y tuvo que pedir disculpas por haber usurpado una identidad que no era la suya. Ya no respetamos, parece que ni el pacto de ficción, ni nada de nada. Y se preguntaban algunos lectores si había todavía algún terreno virgen en el que no entraran estos tabúes, porque ya si eso sí lo tenemos en el día a día, en el trabajo, en el arte,
¿dónde nos ponemos a salvo? Mm. Bueno, pues voy a dar una respuesta radical y categórica a esa pregunta. Nos ponemos a salvo en todas partes si todos mandamos al cuerno a estos capillitas de la censura. Es decir, la pelota está en nuestro tejado, en el tejado de los ciudadanos. Durante algún tiempo hemos dejado que nos asusten. La gente tenía miedo de que por una tontería le llamaran racista o facha o lo que fuera, ¿no? Y ese miedo, ese silencio que creaba la amenaza, era lo que le daba poder a la amenaza. Entonces cada vez, pues claro, iban haciendo sus catálogos de cosas que ya no nos dejaban hacer. Pero hace ya tiempo que ha empezado a haber primero una incomodidad de mucha gente y luego una rebelión. Y yo pienso que no habrá ámbitos en los que no se pueda hacer ficción, en los que no se pueda hacer arte, si apoyamos a los artistas, si escribimos nosotros mismos, si ejercemos la libertad. La libertad no se consigue combatiendo a los censores, la libertad se consigue ejerciéndola. Entonces, salen 40 inquisidores de poca monta y dicen que ya no se puede, si tú eres mujer, escribir, por ejemplo, lo que le pasó a Scarlett Johansson, ¿no? Como ella es mujer, ya no podía hacer de un personaje que era transexual en una película y la película se canceló, ¿no? Bueno, pues ahí somos los ciudadanos los que tenemos que manifestar nuestro apoyo a gritos, si hace falta, por Scarlett Johansson y decir que nos parece muy bien que haga ese papel, que nos parece muy bien que haga lo que quiera, ¿no? Ellos, los censores, se benefician del miedo. Y cuanto menos miedo tenga la gente a las represalias estas, a la difamación, a la etiqueta, menos poder tendrán ellos. Entonces habrá 4 o 40 personas que dicen es que no queremos, es que no hay derecho a que Scarlett Johansson haga de transexual porque esto trata, y un montón de gente riéndose de ellos y diciendo, pero ¿qué estáis diciendo? Puede hacer lo que quiera, ¿no? Esa es la forma, hay que reconquistar la libertad. Bueno, preguntan por aquí si Juan Soto tiene miedo a que lo linchen en las redes o, o en cualquier ámbito público. No tengo, no, o sea, ya te digo, como he visto casos, sobre todo en las redes. El libro anterior, el ensayo anterior, entre medias publiqué una novela, ¿no? Pero el ensayo anterior a La Casa del Ahorcado es un poco más periodístico que ensayístico, y ahí hablo, o sea, trato muchos casos muy gordos de linchamiento. Es como más monográfico sobre los linchamientos. Y claro, yo ahí cuando veía lo que le pasaba a otros, en algún momento sí que decía, si esto me pasara a mí, pues qué desastre, ¿no? Pero como he dicho en la anterior respuesta, es que el miedo es la victoria del censor. Es que si dejamos que el miedo nos calle, entonces ha ganado el que no quiere que hables, ¿no? Y en ese sentido yo creo que intento cultivar, como decía en la primera respuesta, una especie de postura radical de no callar, que esto no tiene que ser tampoco decir lo primero que se nos venga a la cabeza, ponernos a ladrar como si fuéramos perros, decir burradas solo por... No, yo creo que también uno tiene que ser responsable de lo que dice, ¿no? Y de lo que escribe, pero no someterse al chantaje de quien quiere que te calles. O sea, si tú te acabas callando, el otro ha ganado y no hay derecho a que gane. Mira, Juan, te preguntan si hace poco te has callado algo que estabas escribiendo en alguna columna o en alguno de tus reportajes y has dicho, mejor no lo cuento por lo que me pueda acarrear. No, pero sí me ha pasado muchas veces, y esta es la diferencia entre la autocensura y la censura: estar escribiendo algo, dejar pasar unas horitas, volver a leerlo en frío y ser yo el que le diga al que estaba escribiendo eso hace una hora, esto no lo has escrito bien, esto no lo has contado bien, esta idea que en ese momento creías muy acertada es una tontería. Y en ese sentido sí. La diferencia, esto es muy interesante y muy importante. La diferencia, o sea, tú no estás autocensurándote si lo haces por miedo a las reacciones de otros. Tú estás autocensurándote, y es muy sano, cuando según tu propio criterio dejas pasar un poco enfrías la cuestión y te planteas cuál es la mejor forma de decirlo, ¿no? Y borras lo que estabas escribiendo porque no te parece la mejor manera a ti, Claro. no por miedo a lo que pueda pasar. Es que esa diferencia es muy importante, claro. Es fundamental.
todos los escritores que yo he leído del franquismo que reflexionan sobre pues eso de escribir libros en un estado donde hay censura institucionalizada, ¿no? Dicen, o sea, inciden en esa diferencia, ¿no? Que cuando tú, o sea, cuando tú hacías trampas para burlar al censor, estabas ya siendo una víctima de la censura, porque sabías que te iban a castigar por un sitio concreto o lo temías, ¿no? En cambio, muchas veces esos escritores, pues lo que hacían era replantearse lo que ellos mismos estaban escribiendo en función de su propia moral y no de la del régimen. Esta es la diferencia, ¿no? Claro. Te preguntan por aquí, Juan, bueno, ¿qué opinas de esta paradoja de la tolerancia de Popper, ¿no? Esto de ser intolerante con los intolerantes, que si es contraproducente o es conveniente en casos concretos llevarla a cabo. Bueno, es que esto, claro, esto es interesante porque esta paradoja de la tolerancia se ha popularizado mucho en Internet. Sí. Pero si coges La sociedad abierta y sus enemigos, que es el libro de Popper donde está, ves que es una nota al pie. Es una enmienda que él mismo se hace al hilo general de sus pensamientos, ¿no? Entonces, esta paradoja de la tolerancia tiene muy claramente, dicho por Popper, cuál es el momento en el que podemos hablar de ella. Es el momento en el que, mediante la violencia, tened en cuenta una cosa, Popper escribe esto después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, con la herida del nazismo, del totalitarismo muy, muy reciente, ¿no? Entonces ahí estudia en ese libro, que es un libro muy, muy, muy denso, estudia cuáles son las amenazas de las sociedades, de la democracia liberal, de la sociedad abierta, ¿no? De la libertad. Y entonces, claro, pensando en lo que han hecho los nazis y los fascistas en Italia, también pensando en lo que ha hecho la revolución bolchevique, o sea, pensando en los totalitarismos, lo que dice Popper es que un grupo pequeño dentro de una sociedad abierta puede aprovechar esa libertad para, con la paradoja de la tolerancia, ¿no? Puesto que toleran mis actos, yo acabar llegando a una posición de poder mediante la violencia en la que deje de haber libertad para todos, porque ahora mando yo, ¿no? Vale, vale. Claro, eso no aplica a un imbécil que hace un chiste, un comentario racista en Twitter. No aplica, esa persona es inofensiva para el sistema. No van a empezar a perseguir negros por la calle por ese chiste. O sea, lo que dice Popper es muy concreto sobre el peligro de que ciertos grupos radicales, a lo mejor esto a lo mejor sirve la paradoja de la tolerancia para Euskadi cuando estaba ETA en marcha. Es decir, utilizaban la violencia, pretendían imponer una sociedad no abierta, una sociedad totalitaria, ¿no? Y se aprovechaban en cierta manera de la libertad de la España de la transición y de la España democrática, ¿no? No solo para sus actos de asesinatos, secuestros y eso, donde obviamente se encontraban con las autoridades, sino para hacer propaganda, ¿no? Entonces, en aquel momento, quizá hubiera sido razonable que alguien planteara, pues hay que castigar a los que hacen cierta música, hay que castigar a los que hacen cierto tipo de discurso, ¿no? Pues se cerraron periódicos, el Egin, etcétera, ¿no? Ahí se aplicaba la teoría de la paradoja de la tolerancia porque estábamos en un contexto muy concreto en el que una banda terrorista también se podría aplicar ahora para ciertos contenidos de propaganda islamista. Porque hay una amenaza real de violencia, ¿no? Claro. Pero la violencia es fundamental, esto no aplica para lo ofensivo. Vale. Bueno, creo que nos ha quedado clarísimo. Mira, preguntan por aquí que, bueno, en Francia se ha prohibido en el ámbito escolar el uso del lenguaje inclusivo en niño, niña, niñe. Y bueno, la pregunta estaba, yo creo que Juan, que va a llegar tarde o temprano. ¿Qué piensas del lenguaje inclusivo? Y que si crees que también es conveniente prohibirlo, sobre todo para no perjudicar esa dificultad de aprendizaje, ¿no? Para los niños y, bueno, y sobre todo ese discurso tan farragoso y absolutamente artificial que está continuamente diciendo niño, niña, niñe. Bueno, yo no creo que sea necesario prohibirlo porque el lenguaje inclusivo no funciona. Y como no funciona, o sea, todas las personas, todos los políticos que hablan en lenguaje inclusivo en una declaración, luego los oyes en una entrevista y no lo aplican, porque no pueden. Y no pueden porque la gramática es tozuda. La gramática es el motor del coche. O sea, tú puedes cambiarle, ponerle alerones.
Por ejemplo, puedes cambiar el léxico, hemos dejado de decir subnormal para referirnos a un discapacitado intelectual, como se dice ahora. Y subnormal nos parece un insulto, ¿no? De hecho, fue así como esa palabra se cargó de contenido peyorativo, porque antes subnormal también era un eufemismo de idiota. Es una carrera hacia adelante que no termina nunca, ¿no? Aquella palabra que sirve para referirse al que es más tonto que tú siempre va a acabar siendo un insulto. Estoy seguro de que utilizaremos en el futuro nuestros hijos, nietos como insulto discapacitado, que ahora nos parece una palabra limpia, ¿no? Porque es que al final la gente quiere insultarse, ¿no? Pero el lenguaje inclusivo en sí mismo es un eufemismo, porque no es lenguaje inclusivo, es lenguaje exclusivo. El lenguaje exclusivo sirve para que cierto grupo de gente adorne su forma de hablar y se eleve, digamos, a un podio de limpieza moral ante los ojos de los demás. Crean una exclusividad. Cuando oyes a Irene Montero decir todes, todos, todas, todes, ella no está, digamos, incluyendo a nadie que no incluya si dice todos, porque todos están incluidos en todos. Ella lo que está haciendo es darse un aire exclusivo. Mirad cómo hablo, ¿no? Está diciéndole a la gente, mirad cómo hablo, mirad cuánto me preocupa la diversidad, mirad. Entonces, claro, como tal, como lenguaje que sirve para que ciertas élites se coloquen en un pedestal, es un bluff, no es un peligro el lenguaje inclusivo. O sea, no creo que sea necesario prohibirlo en ningún ámbito porque no puede ser usado. Es que no sé cómo es en el francés. Es que, claro, quizá en el francés es más fácil aplicarlo al lenguaje oral. No lo sé, lo dudo mucho, porque el francés y el español tienen una gramática que viene, en fin, no creo que sea el caso, pero yo creo que en prohibir el lenguaje inclusivo hay también una toma de postura como de virtuosa de quien lo prohíbe, ¿no? De decir, conmigo estáis a salvo, no vais a acabar hablando como robots. No me parece del todo una decisión que sea inocente o que sea por el bien común, eso de prohibir el lenguaje inclusivo, cuando el lenguaje inclusivo, más allá de la autoparodia en la que se convierte, porque a mí me hace una gracia que me muero oír lo que les cuesta expresarse a estas personas con ese lenguaje, no creo que sea una amenaza. Lo que es una amenaza, en cierta manera, es la psicología que hay detrás, claro, y lo que hace que ese lenguaje sea exclusivo y funcione como lenguaje exclusivo, ¿no? O sea, que ciertos grupos de personas casi siempre situadas en la élite, porque solo los políticos hablan con lenguaje inclusivo, ¿no? Algunos políticos. Lo que me preocupa es que haya gente que, oyendo esto, piense que son buenas personas, que están preocupados por los otros, ¿no? Aunque sus actos lo desmientan a cada paso. En ese sentido puede ser el lenguaje inclusivo peligroso, pero no creo... O sea, a lo mejor se pone de moda que los chavales jóvenes empiecen a decir todes, igual que se puso de moda que dijeran fistro, pecador de la pradera. O sea, son modas del lenguaje. No creo que, más allá de lo que pueda convertirse en una moda, vaya a cambiar nuestra forma de comunicarnos. Bueno, Juan, entramos ya en los 10 últimos minutos, ¿vale? Para ir un poquito cerrando esta conversación. Y pregunta a Rafa que si, echando la vista atrás, ¿crees que alguna vez has participado directa o indirectamente en algún linchamiento online? ¿Y qué conclusiones sacaste de eso? Esa es una pregunta muy buena también. Por supuesto. Por supuesto que he participado. Mira, la arquitectura de las redes sociales casi que impide que de una manera o de otra, si eres participativo en ellas, acabes participando en un linchamiento. Por ejemplo, si a ti el trending topic te avisa de que no sé quién ha dicho una gilipollez, tú puedes leer esa gilipollez y poner un tuit en referencia a ella, mofándote de la persona que lo ha dicho, insultándola o despreciándola de cualquier forma, ¿no? Tú individualmente no estás haciendo nada, pero cuando eso aparece en los trending topics es porque hay cientos o miles de personas diciendo prácticamente lo mismo que tú. Y eso es lo que conforma un linchamiento. O sea, un linchamiento no es que te insulten 4 personas en tu Facebook. Eso es una reyerta, una pelea, un mal trago. No, un linchamiento es que miles de personas están hablando de ti despectivamente por cualquier cosa que hayas dicho, hecho, etcétera. Fuera de contexto, dentro de contexto, lo que sea, ¿no? Entonces, por supuesto que he participado. Ha habido cosas que he visto que decía otro, que hacía otro,
que han, digamos, activado mi sorna y he puesto un tuit metiéndome con esa persona sin ser del todo consciente en el momento en que lo hacía, que yo era una abeja en un enjambre y que no iba a ser tampoco mi comentario, digamos, mordaz, lo que iba a hacer daño a esa persona, sino el enjambre en el que yo formaba parte. Pero es que las redes sociales están programadas de esta forma. Están programadas para que todos hablemos de lo mismo todo el rato, ¿no? Entonces, cuando en el centro de ese, en el eje de ese tema, hay un individuo que ha soltado alguna burrada o que ha hecho lo que sea, estamos participando. Claro. Claro. Juan, te leo un titular tuyo que nos ha llamado mucho la atención que dice: ser hombre, mujer, hetero, gay son identidades de mierda. Eso es del Cultural, ¿no? De una entrevista. Sí. Bueno, sí, eligen como titular cada cosa. Sí, me parecen identidades de mierda. Mira, yo soy Juan Soto, hijo de Juan y Teresa. Me crié en Murcia, me fui a vivir a Tánger, empecé varias carreras que no acabé, he escrito estos libros, me gusta mucho la lasaña, me gusta la música que le gustaba más a mis padres que la que le gusta a la gente de mi edad. Adoro a los Beatles, a Led Zeppelin, leo a autores de todo tipo y todo esto conforma una identidad que es quién soy yo y que yo mismo no conozco del todo porque es contradictoria, porque es compleja, porque, en fin, hace falta psicoanálisis para conocerse a uno, ¿no? Entonces eso es la identidad que yo considero que es fundamental. Que yo sea hombre, blanco, hetero, español, murciano, lo que sea, me parecen identidades de mierda en el sentido de que dicen muy poco sobre mí. Claro. O sea, lo que yo quería decir con aquello, y en la entrevista quedaba claro, Sí. no es que sea una mierda ser tal cosa, Claro. sino que como etiqueta es una basura, es que no está diciendo nada de ti. Aquí no sé, aquí habrá hombres y mujeres, pero cada uno será una persona distinta con su identidad, ¿no? Entonces, como estamos en un momento identitario, donde se da un peso enorme a esas identidades vaporosas, yo suelto la butad de decir que son identidades de mierda, ¿no? Porque yo lo que reivindico es que nos conozcamos los unos a los otros independientemente de la pinta que tenemos o de las etiquetas que nos ponen incluso las ideológicas, me parecen, ¿no? Yo soy de derechas, yo soy de izquierdas. Pues, ¿y qué estás diciendo? No estás diciendo nada sobre ti. Claro. Juan, preguntan por aquí que, bueno, que todos tenemos claro cuál es el catálogo de tabúes ahora mismo en el año 2021. Si te atreves a vaticinar cuáles pueden ser los tabúes dentro de 5, 10 o 15 años. O si puede haber algún tabú nuevo, si tienes alguna idea. Os voy a discutir la mayor ahí. No tenemos clara cuál es el catálogo. Ya. Y este es el peligro. Tú puedes creer que estás diciendo algo permitido y que de pronto te salten al cuello porque ya no está permitido. Claro. O sea, es un campo de minas, están enterradas. Cuando uno pisa una y explota, los demás todo el mundo dice, claro. Eso es tabú, vale. Pero el primero o sea, Robert Bodegas hizo un chiste de gitanos en 2012 en un monólogo, chiste que ha hecho Cruz y Raya, los morancos, millones de veces, Omaíta, la fregoneta, ¿sabes? El típico chiste de gitanos que se ha hecho siempre en España, ¿no? Y él lo hizo en 2012, quedó grabado, y en 2018, 19, no me acuerdo, de pronto pues lo querían echar de todas partes, porque había salido a la luz. Es decir, cuando él hizo ese chiste no era tabú. Estaba naturalizado que dentro del humor cruel típico de los españoles, pues una de las bromas era la broma del gitano. Entonces ese es el peligro, que no hay un catálogo. Si hubiera un catálogo podríamos tener cierta prevención. Y en ese sentido no puedo contestar tampoco a la segunda parte. No sé lo que va a ser tabú mañana. Es que ni siquiera sé lo que acaba de ser tabú hoy y nos enteraremos mañana cuando uno de los que están aquí explote por los aires porque ha dicho alguna cosa. Juan, últimas 3 preguntas. Comentaba Paul Auster que los censores suelen ser jóvenes idealistas que están fuera de sí. Y yo me preguntaba si te atreverías tú también a dibujar un perfil del censor del siglo XXI. Bueno, es que lo de Paul Auster está muy bien. A mí me gusta una definición que da. En general, un censor es una persona que no sabe reírse.
Vale. O que solo se ríe con crueldad, que solo se ríe de los otros, ¿no? Es una persona que no sabe reírse de lo que le parece importante. Y yo creo que ese es el matiz más... todos sabemos reírnos de lo que no nos interesa, de lo que no nos importa, pero el censor solo sabe reírse de eso y no consiente que los demás se rían, ¿no? Entonces, Milan Kundera tiene una palabra muy bonita que rescata del griego, que es el agelasta. Y el agelasta es, digamos, la semilla del censor. Agelasta es aquel que no está preparado para esa risa, ¿no? No para la burla, porque todos sabemos burlarnos de los que nos caen mal, no, no, no. De la risa de verdad, de la risa un poco trágica, de la risa autoparódica. Para mí ese es el agelasta sería el censor. Y las dos últimas preguntas, voy con la penúltima. ¿Qué opinas de los cordones sanitarios en política, Juan? Te pregunta Javier Francisco. No tengo una opinión del todo clara para esto. O sea, me parece que estamos en una situación muy difícil para los cordones sanitarios porque yo entiendo que hay partidos que son populistas y que, hablando de aquello de la tolerancia, que están aprovechando la libertad del sistema para plantear amenazas que podrían destruir el sistema desde dentro, ¿no? Estamos en un momento peligroso en la política, no solo en España, en los países occidentales, porque han surgido partidos populistas que odian el sistema que les está permitiendo gobernar. En España tenemos un montón de ejemplos, desde en Cataluña, en las nacionales, en fin, hay para elegir, ¿no? Por desgracia, igual que pasa en muchos otros países. Los cordones sanitarios solo funcionan si podemos separar bien los partidos demócratas de los partidos populistas. Y es muy difícil, porque de la misma forma que la izquierda le pide al PP que le haga un cordón sanitario a Vox, que es a quien necesita para gobernar en caso, porque no va a tener otro tipo de mayoría, la derecha podría pedirle con todo derecho al PSOE que le hiciera el cordón sanitario a Podemos o sobre todo a Bildu y a esos partidos, ¿no? a los independentistas, ¿no? Entonces, solo funciona un cordón sanitario si de pronto demócratas de un lado y de otro consiguen decir a todos estos les vamos a hacer el cordón, vamos a intentar, ¿no? Gobernar nosotros. Pero esto es una utopía. Esto es una utopía, ¿no? No va a ocurrir. No va a ocurrir porque son partidos que compiten entre sí y que van a recurrir a los populistas de su lado para llegar al poder y para mantenerse en el poder. Entonces me parece, desde ese punto de vista, que aunque el sistema podría defenderse en algunas ocasiones con un cordón sanitario y de los partidos demócratas hacia los partidos populistas, etc., en el caso español en particular, con la polarización que hay tan bestial entre izquierda y derecha, me parece que es como un brindis al sol, ¿no? El cordón sanitario que lo hagan los otros, que yo me quedo con estos y gobierno, ¿no? Pues sí, bueno, y si te parece la última pregunta, vamos a dejarte que hables de ti, de tus próximos proyectos y preguntaban por aquí que si tienes previsto sacar una trilogía sobre este tema, tabúes, herejías y caza de brujas, que bueno, que nos cuentes en qué estás trabajando, Juan. Pues os voy a decir en qué estoy trabajando. He tenido, hace 10 meses fui padre y esto impide totalmente para mí ponerme a trabajar en otro libro. Entonces ahora lo que estoy es a lo importante que es a ver crecer a ese monstruito y a cuidarlo y a disfrutarlo sin estar todo el día con cosas en la cabeza. Escribir un libro al final requiere un cierto grado de volverte autista en el sentido de que no que un poco pues, en tu mundo sin mucha conexión con los demás. Para mí por lo menos es así. Me encierro un poco en un mundo de colillas y de humo de cigarrillo y de libros y tal. Y ahora mismo, durante un tiempo, yo lo que quiero es estar con el crío y disfrutarlo. Así que el libro que estoy escribiendo es una biografía que ya escribirá otro. Qué bonito. Juan, por favor, un epílogo. Nos pide Francisco que nos deje un mensaje. Así que bueno, que lo dejo a tu elección y acabamos con tu mensaje, ¿te parece? ¿Un mensaje? Sí, que nos dejes un mensaje, no sé si... ¿Como el rey de España? ¿Qué?
Como el rey de España. Sí, pero vamos, a lo mejor más corto, a lo mejor de una o dos, o dos frases. Ya que Bueno, supongo difícil. un poquito relacionado con el tabú, con la herejía, con la caza de brujas, si quieres, bueno, tener tú la última palabra y poner la guinda del pastel. Bueno, pues aprovechando que hay tanta gente aquí, el mensaje que os doy es que no tengáis miedo y que la única manera de perder el miedo es ejercer la libertad y decir lo que pensamos. Y que si todos empezamos a hacer esto, los tensores se quedarán sin fuerza. O sea, la fuerza se la estamos dando cuando nos asustamos. Así que el mensaje, así un poco del... no sé, es que me da cosa dar un mensaje así como a la ciudadanía. Pero vamos, el mensaje sería ese. Cultivemos juntos la libertad porque si no nos la quitan. Vale, bueno, yo creo, Juan, que no hay mejor forma de terminar que con esa frase. Bueno, aquí te están felicitando bueno, por tu conversación y por lo que has dicho. Juan, muchísimas gracias porque sé lo que te ha costado encontrar este huequecito. Te lo agradezco y te dejamos, bueno, que disfrute, como has dicho, del monstruito. Y bueno, muchísimas gracias y bueno, te seguimos leyendo, ¿vale? El gusto ha sido mío. Muchas gracias a todos. Oye, un abrazo fuerte y bueno, que sepas eso, los sabedores a tu disposición, los 500 lectores nos tienes a tus pies, ¿vale? Yo estoy a vuestros pies en realidad. Un Pues abrazo. Juan, un Hasta abrazo luego. fuerte, ¿vale? Hasta ahora. Adiós. Oye, muchísimas gracias a todos. Bueno, se ha pasado la hora volando y bueno, gracias por las preguntas y los comentarios que habéis hecho en público, en privado. Y bueno, confío en que hayáis disfrutado. Y bueno, sabéis que mañana empezamos nuevo libro, empezamos ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? En el que vamos a estar un par de semanitas, pues hablando de, bueno, de racismo, de quizás también de identidad, y que vamos a culminar con un encuentro virtual con el autor, ¿vale? Así que bueno, que os invito a que os paséis por el club, por el chat y nos vemos en 15 días con el autor de ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? ¿Vale? Un abrazo y bueno, a vuestra disposición, como siempre. Bueno, si hay alguien que quiere decir algo, estoy aquí todavía, ¿eh? Que yo hasta que no se vaya el último no me voy.